Hoy tenemos con nosotros al doctor Joaquín Puerma, endocrino deportivo, para hablar sobre el papel crucial que juegan las hormonas en el rendimiento de los atletas. Desde la regulación de la energía hasta la recuperación post-entrenamiento, las hormonas son fundamentales para optimizar el rendimiento físico. Hablaremos de cómo hormonas como la insulina, el cortisol, la testosterona, el estrógeno y otras afectan tanto al entrenamiento como a la salud de los deportistas. Muy bienvenido, Joaquín. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Muchas gracias a ti por haberme dado la oportunidad de hablar en tu espacio y que comunicarme con tus oyentes. Pues vamos a aprovechar que has sacado relativamente hace bastante poco, ¿no? Un libro sobre este ambiente hormonal para que comprendamos la importancia, tus hormonas importan, ¿correcto? Que hablas de 7 claves de ellas y la importancia no solo de las hormonas, sino que, como comentábamos antes, ¿verdad? La importancia de hacer otras cosas más allá de entrenar o no, de dormir, de comer bien, del estrés. Y yo creo que aquí en este podcast ya hemos hablado más o menos, grosso modo, ¿no? de todo lo que rodea este ambiente hormonal, pero realmente no le hemos dedicado a explicar la importancia que tiene esta fisiología hormonal. Así que la primera pregunta sería, como endocrino, ¿cómo nos podrías definir qué son las hormonas, pero más que bioquímicamente, fisiológicamente, en el contexto de la fisiología deportiva, para que la gente que nos escucha vea la importancia que tiene todo esto y por qué son fundamentales para poder rendir, Joaquín? Vale, las hormonas tenemos que pensar que son unos mensajeros que están dentro de nuestra sangre que dan una señal. Se secretan desde una glándula endocrina y llegan a cualquier tejido y órgano de nuestro cuerpo. Eso activa ciertas funciones, inhibe ciertas funciones, crea ciertas sustancias a su vez en otros lados y nos ayuda a regular nuestro cuerpo, a entrar en ese equilibrio. Las hormonas necesitan equilibrio, intentan fomentar también el equilibrio de nuestro cuerpo, intentan adaptarnos a los estímulos del exterior y uno de los estímulos del exterior son las demandas físicas del deporte, las demandas físicas de una competición, las demandas físicas de la vida en general. En el contexto deportivo, pues son las encargadas de activar, frenar y modular procesos tan esenciales como la obtención de energía, la reparación muscular o la recuperación después de un entrenamiento intenso. Incluso pueden ser hasta una recompensa, hormonas como la endorfina, hormonas como la hormona del crecimiento, cierto tipo de catecolaminas para también que dan placer, pues pueden estar desarrollados durante y después de la práctica deportiva. Entonces, las hormonas, aunque sean unos adaptadores a veces más a medio y largo plazo, son también necesarias para adaptarnos al esfuerzo del deporte. Y siempre estas hormonas, Joaquín, se forman sí o sí o también, otra pregunta, ¿siempre llegan a su órgano, a su tejido diana o dependerán de varios factores? Pues Primero, para que se puedan formar y luego para que puedan llegar al tejido o al órgano en acción. Vale, cuando para el hecho en sí de formarse, uno de los problemas que pueden tener los deportistas es que no tengan una correcta nutrición, ¿vale? Si no tienes ladrillos, no vas a construir ciertas casas, si no tienes partes de coche, no vas a construir coches. Y pasan mucho en deportistas que a lo mejor por presión estética, a lo mejor por presión de la báscula, el típico boxeador que tiene que llegar a cierto peso, el típico culturista que tiene que llegar a cierto grado de definición, pues que empieza a hacer unas dietas hipocalóricas muy marcadas, que pueden ser necesarias en su contexto deportivo, pero que eso va a tener una consecuencia. Esa consecuencia van a ser regulaciones hormonales. El cuerpo no entiende de esas necesidades de pesar menos de 88 kilos para peso cero, lo que sea, pero lo que detecta es una falta de energía o una falta de agresión que se traduce en voy a priorizar otras cosas que son necesarias para sobrevivir respecto a hormonas sexuales, que es como la relación, la función vital, pues menos necesaria para la supervivencia a corto plazo. Claro. Entonces, para luego llegar, una vez producida, el torrente sanguíneo casi que seguro que va a acabar llegando, ¿no? A no ser que tengas un isquemia, un torniquete, que entonces las hormonas no serían tu problema más importante, no sería porque esa zona no tiene ese. Lo que sí que podemos ver es, más que en el órgano en sí, en el receptor. Porque hay veces que, por ejemplo, por disruptores endocrinos, por inflamación crónica, por medicamentos, pueden hacer que esa unión al receptor de la célula, ya sea dentro o fuera de la célula, no sea del todo correcta. Y eso también va a marcar la diferencia entre un sistema hormonal que no funcione bien. Por ejemplo, tú en tu libro lo comentas y aquí han pasado ya varios expertos hablando en esta temática.
Que lo que creo que intentaba explicar Joaquín es que tú a lo mejor a nivel hormonal, tu glándula, ahora veremos, está funcionando bien, viaja por el torrente sanguíneo, pero hay unos receptores, no hay unas cerraduras donde esa llave se tiene que introducir y quizás ese receptor puede estar dañado no genéticamente, sino puede estar dañado por un disruptor endocrino como puede ser un bisfenol o unos estrógenos o el consumo de plásticos. Por ahí pueden ir los tiros. Por eso es tan importante, más allá de consumir ciertos tipos de alimentos, sustancias, nutrientes que nos pueden perjudicar incluso la activación de nuestras hormonas, Joaquín. Sí, 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 efectivamente. Hay ciertas cosas que podemos hacer. O sea, con los disruptores endocrinos hay una pequeña. Yo tengo un debate propio mío, es que los disruptores endocrinos son omnipresentes realmente Claro. en nuestra sociedad, en la tecnología que tenemos, pero sí que podemos intentar hacer como una reducción. Yo utilizo la palabra reducción, no eliminación. Eliminación al completo sería ni siquiera irte a una cueva, porque probablemente en el polvo de la cueva también hay disruptores endocrinos. Pero intentar reducir al máximo ese consumo o esa adquisición de disruptores endocrinos nos va a ayudar a tener una mejor salud y en el caso de las hormonas pues va a estar más relacionado. Y consumir alimentos de temporada, consumir alimentos sin pesticidas, lavar la fruta antes de consumirla, todo eso son pequeñas acciones que entran dentro de mi filosofía de cómo cuidarte, que no te van a quitar mucho tiempo, quizás si las sumas todas un poquito así, pero que individualmente no te van a quitar mucho tiempo, pero sí que van a tener un pequeño, un efecto significativo en tu salud positivo. Uh-huh. Entendemos, por tanto, por ejemplo, que para que tu cuerpo pueda generar las hormonas de manera endógena, ¿no? Natural, lo que esperas, comentado, ¿no? De las dietas hipocalóricas, de los ladrillos que necesita, estaría bien diferenciar que la gente, se me ocurre seguro de pronto, que tiene que haber un mínimo de cantidad y un máximo de cantidad y un mínimo de calidad para la dieta. Lo digo porque hay gente que a lo mejor a nivel endógeno puede estar bien segregando hormonas, pero como tú muy bien decías, con una dieta hipocalórica alargada en el tiempo va a llegar un momento que el cuerpo dice, ostras, me faltan ladrillos para poder construir lo básico. Y si nos vamos al otro extremo, personas que tomen no sé, una ingesta calórica exagerada por un exceso, luego nos pararemos un poquito, pero se me ocurre así, por ejemplo, un exceso de aromatasa puede tener un problema a nivel de testosterona, es decir, todo también, el término medio a nivel hormonal también ayuda a que las hormonas funcionen tanto en cantidad como en calidad respecto a que a lo mejor yo puedo estar tomando una dieta normocalórica, es decir, a nivel de calorías puede estar bien, pero me están faltando ácidos grasos esenciales o aminoácidos esenciales y también se va a ver mermada esta producción de hormonas. Sí, la verdad es que lo has explicado súper bien. Hay como dos extremos de la escala, podemos decir, de peso y de composiciones corporales. Vamos a irnos un poquito a la más pequeña. Por ejemplo, vamos a poner arquetipos, ¿vale? Esto son a grandes rasgos Sí, sí, para sí, sí. memorizarlo y como imágenes de Sí. libros de medicina. Vamos a ver, o sea, típica bailarina, típica gimnasta de alto rendimiento, típica chica súper delgada, IMC en torno a 18, 19, un porcentaje de graso muy pequeño. Eso va a provocar que sus estrógenos, sus hormonas sexuales femeninas sean menores. O sea, pueden llegar a producir amenorreas y amenorreas hipotalámicas funcionales. Es decir, la glándula maestra, que es la glándula hipofisaria, detecta que no hay suficiente energía y una de las cosas que hace es para regular, para optimizar la energía sobre otras zonas más primordiales, pues inhibe el eje sexual femenino. Y es una cosa que se ve mucho y que es reversible con aumento del porcentaje graso, totalmente reversible, pero puede dar susto. Y luego, desde el punto de vista más alejado, pues una mala composición corporal, un exceso de grasa, pues también la grasa, aunque pensamos que es un tejido inerte, cada vez le estamos viendo más funciones. Casi todas, cuando es en exceso, casi todas malas, pero sí que tiene cierto porcentaje de aromatasa, tiene cierto tipo de genera inflamación cuando está es demasiado grande y en zonas que no hay, incluso generando necrosis y atrofia cuando está mal colocada y mal muscularizada, cuando ya hay un exceso muy marcado de grasa, con un índice muy grande de obesidad mórbida o obesidad grado 2, pues eso va a provocar una disrupción en nuestro sistema hormonal, tanto a nivel de la aromatasa en los hombres, sobre todo más marcado, convirtiendo la testosterona, los niveles más altos de testosterona, convirtiéndola en estrógeno, es decir, personas con obesidad que acaban desarrollando ginecomastia o acaban desarrollando signos o morfologías más parecidas a los que son morfologías femeninas, y también en el caso de las mujeres, porque esa aromatasa también tiene los dos caminos, tiene caminos de estrógeno a andrógeno y de andrógeno a estrógeno. Entonces,
Esas mujeres con exceso de grasa, pues un síndrome de ovario poliquístico del fenotipo más clásico de gente con más peso, pues acaba teniendo pues signos de varón, como vello, más acné, más caída de cabello de los hombres por aquí, y esas cosas pues pueden modificarnos. Qué complejo es realmente el cuerpo, porque escuchándote, estoy seguro, lo digo porque hay mucha gente, a veces en comentarios me pone, Claudio, es que entonces por lo que he escuchado de tus entrevistas o tus podcasts, es mejor que coja peso porque mi porcentaje graso es muy poco. Y otro me dice, entonces yo entiendo que tengo que pesar menos porque tengo un porcentaje de grasa elevado. Y otro dice, entonces tengo que comer más ácidos grasos esenciales porque no como suficiente. Y otro dice, entonces como no estaba tomando hidratos y tengo una menorrea hipotalámica, y dices, bueno, es que claro, cada uno tiene un contexto. Es decir, un consejo para todos es probable que a algunos les salve la vida y a otros sea contrariamente. O sea, una vez más, individualidad y contexto respecto al ambiente hormonal, que pueden ser a veces consejos, entiendo, o diagnósticos o prescripciones por un endocrino, a veces contrarias, ¿no? Hay gente que le tienes que decir, tienes que bajar masa grasa, y hay gente que incluso le tendrás que decir, oye, es que tienes que comer más y tienes que pesar, tienes que coger masa grasa porque tienes una menorrea hipotalámica y tienes que empezar a consumir más cantidad de nutrientes. ¿Puede ser por ahí los tiros? Claro, incluso un consejo que parece súper de perogrullo y que podemos hacer. Tienes amenorrea, tienes síndrome poliquístico, reduce la cantidad de hidratos de carbono. Y eso sería algo válido en un síndrome poliquístico, Claro, con resistencia metabólica, claro. con fenotipo de sobrepeso, pero a lo mejor hay otro síndrome poliquístico que tiene esa etiqueta, el paciente en la mente, pero es un síndrome poliquístico de origen suprarrenal, que Claro, si estresas más a la persona va a ir a peor y solamente peor. suelen tener un peso en torno a la normalidad. Entonces, ese mismo consejo para dos personas Claro. diferentes va contrario. Por eso es muy importante, creo que estudiar, entender fisiología, obviamente ponerse en las manos de un experto, pero son por lo menos para intentar entender contextos que tenemos, ¿no? Que hay gente que le choca mucho lo que estás diciendo. Oye, pues si es que tengo un familiar, un amigo, un vecino que le han dado X consejo y yo voy a coger ese consejo, y dice, bueno, espérate, que a lo mejor tú tienes un caso parecido, pero no el mismo, y tienes que hacer no algo parecido, sino quizás tienes que hacer lo contrario. Y comentabas, ¿no? Antes has comentado la palabra glándula. Me hace ilusión que aquí todos los oyentes entiendan todas las palabras, porque a veces damos por hecho algunos conceptos, pero me gustaría que nos dijeras qué es una glándula y ya que nos metemos con ellas, ¿cuáles son las principales glándulas endocrinas que se involucran en este aspecto hormonal, Joaquín? Una glándula es un órgano, un tejido que secreta una sustancia normalmente hacia la sangre. Las más relevantes son, la más conocida es la glándula tiroidea, que es la más superficial de todas, es la que mejor se puede ver con la ecografía. Luego está la glándula suprarrenal, luego está que son las que crean cortisol y adrenalina, luego está la glándula pancreática, que puede generar sustancias en la sangre y luego también hacia el digestivo, que se consideraría como el tubo digestivo, se considera el mundo exterior. Técnicamente sería un poco el mundo exterior. Luego las gónadas, que es decir, los testículos o los ovarios. Luego también en la cabeza está la glándula hipofisaria, y a grandes rasgos esas son las que más. Está ahí también la glándula en el sistema simpático, que también secretan catecolaminas, que pueden tener así relación con el sistema con adrenalina y noradrenalina, pero en general esas son las más frecuentes y las más conocidas. Bueno, pues ya si te parece bien, vamos ya a pasar directamente a las hormonas que segregan estas glándulas. Y sobre todo, como hemos hablado antes, le vamos a dar un enfoque ya no tan endocrino, tan médico, sino un enfoque más práctico, entre comillas, ¿no? Enfocado al rendimiento deportivo, porque, repito, creo que a veces no se valora suficientemente estos aspectos, y me gustaría empezar por la que más a mí personalmente iba a decir me preocupa, no es que me preocupe, pero sí nomás me llama la atención de muchos deportistas que creo que no tienen en cuenta la importancia de esta hormona. Vamos a empezar por la melatonina, que no es la famosa hormona de la oscuridad, la del sueño y demás, pero veo muchos deportistas que no cuidan realmente el sueño lo que deberían, y que muchos incluso dicen, bueno, yo no duermo bien o duermo poco, pero enseguida me suplemento, me autosuplemento, me compro melatonina porque es de libre receta y hasta entonces me gustaría que nos dijeras cómo influye esta melatonina en la recuperación post-entrenamiento o en el rendimiento en general.
Vale, la melatonina es una hormona que, aparte de tener todo lo que es la relación con el sueño, también tenemos que darle, cada vez se está dando más importancia, a sus propiedades antioxidantes, antiinflamatorias y lo que es reguladoras del sueño. Y también se ha visto que tiene relación con el rendimiento deportivo. Siempre va a ser mejor, o sea, todas las sustancias, y esto, pues, casi todas las sustancias, en un 90 o incluso un 50 o 40%, la sustancia natural va a ser mejor. El cuerpo humano está mejor diseñado que cualquier cosa que nosotros podamos meter exógenamente, ¿vale? Desde el punto de vista de autorregulación, de un punto de vista de homeostasis, siempre va a ser mejor el sistema propio, casi siempre va a ser mejor el sistema propio humano que una adición adicional, ¿vale? Aunque la suplementación con melatonina sea una suplementación súper segura, que no tenga techo, o sea, casi no tenga techo, pero puedes poner hasta dosis de 10 miligramos y no hay gente que tenga un efecto secundario. Sí que es verdad que hay gente que tiene como mucha sensibilidad a la melatonina y con 4 o 2 ya está totalmente dormido. Luego también hay un cierto componente de efecto placebo ya ahí, Claro. creo yo, pero bueno. Entonces, la melatonina tiene una capacidad de activar regeneración, de reforzar el sistema inmune y de mejorar la calidad del sueño. Más cosas que se han visto que he podido estudiar. Por ejemplo, había un estudio con jugadores de fútbol profesional que melatonina durante un periodo de entrenamiento intensivo ayudó a aumentar los productos, ayudó a prevenir el aumento de los productos de oxidación. Es decir, que se vio que era una hormona antioxidante, no solamente para el sueño. Luego también se vio que mejoraba el rendimiento psicomotor y físico de los atletas que estaban antes sin sueño, o sea, es decir, sin haber dormido bien y saber tal, cuando se les suplementó con melatonina, mejoraron psicomotormente respecto a aquellos que no habían sido suplementados con melatonina. Luego también a nivel de la recuperación, melatonina, y luego también otra hormona muy importante que se secreta durante la noche, que es la del crecimiento, la GH, por eso niño duerme que no va a crecer, pues esa frase de las madres, pues la verdad que tiene algo de verdad científica tiene, pues se vio que la gente que le daban suplementación con melatonina o que tenían mejores niveles de melatonina mejoraban la secreción de glutatión peroxidasa, que era una hormona que puede ayudar a mejorar la regeneración muscular. Y luego algunos efectos indirectos también con reducción del estrés oxidativo, inflamación y reducción del daño muscular. Entonces, en general, cuidar la melatonina y cuidar el sueño como vía indirecta, no solamente fijarnos solamente en el parámetro analítico, en la hormona no es importante. Muchas veces las hormonas acaban siendo un reflejo de una buena vida y ese buen sueño y Claro. ese buen tal mejoras rendimiento deportivo un montón. Por ejemplo, solamente hay que ver los reports que hace LeBron, de LeBron James, Brian Johnson, sobre cómo cuidan el sueño. Y es una cosa que ellos tienen un presupuesto infinito, no son como nosotros, ellos tienen un presupuesto infinito. Y si se quieren comprar el suplemento más caro o el producto más caro, se lo compran sin pensárselo, como nosotros nos compramos un paquete de chicle. Pero ellos le dan mucha importancia al sueño y es una cosa que podemos hacer todos a ellos. O sea, literalmente todos podemos hacer un sueño. Sí que es verdad que hay como una especie como de escalada de violencia de tener el mejor sueño con las máscaras, las bocas, las tal, y una escalada de violencia que, bueno, que ahí yo me lo tengo que estudiar y ver si es significativo, pero un Ya. buen sueño de calidad, alejando pantallas y todo eso, ayuda muchísimo a la recuperación, al rendimiento deportivo y a la vida en general. ¿En qué contextos? Porque yo hasta donde he leído, que no ha sido mucho, lo Ujú, reconozco, he visto que la melatonina sobre todo tiene todos estos efectos cuando ujú, es a nivel endógeno, ¿no? Que tu cuerpo es capaz de generar, ujú. porque, y yo creo que es lo que has comentado al final, ¿no? Que es una consecuencia, como estás haciendo todo también, generas melatonina, es muy antioxidante, etcétera. ¿Hasta qué punto crees tú que la melatonina exógena puede paliar en este sentido déficits de higiene del sueño, de ritmos circadianos, Uf, ingreso de agua? yo creo que malamente, yo creo que malamente. Yo al menos considero la melatonina exógena como un plus. O sea, intentar paliarlo. Sí que es verdad que hay ciertas hormonas que podemos poner los endocrinos cuando hay deficiencia y que medio funcionan bien, pero es que yo creo que y esto también va un poco más sobre la salud, no solamente sobre el sueño, el Claro, rendimiento deportivo. Muchas veces nos fijamos mucho en el valor analítico o en el parámetro tal o el claro. X tal, y muchas veces la salud y el rendimiento acaba siendo un conjunto de muchas cosas que incluso los médicos, los profesionales, los que saben, los que pueden llegar a ser muchos, los académicos, no conocen del todo, pero Claro. ese buen sueño y ese tal tiene muchos más valores positivos que el simple hecho de una Claro. melatonina endógena bajita. Entonces, al final, paliar eso con melatonina, yo creo que hay
otras cosas que podemos putearnos nosotros mismos y paliarlo, pero que en el sueño no, en el sueño creo que es más importante. Y pues aquellas personas que Ujú. creen que duermen bien o duermen bien y dicen, yo duermo bien, pero como he escuchado, he leído que la melatonina tiene tantísimos beneficios, además me suplemento con melatonina. Sí, no habría, o sea, me parece a mí sinceramente me parece de los suplementos más seguros y más estudiados. O sea, cada vez se están viendo más cosas positivas. Sí que es verdad que no tiene que sustituir un buen sueño, Claro. pero yo creo que en general una higiene de sueño correcta y un plus de melatonina dentro de lo Mm, que es una suplementación con perfil anti-aging, con perfil de rendimiento, con perfil de mejoría del estado general, no creo que sea lo más dañino y es una mm, suplementación que es muy difícil tener una sobredosis de melatonina. Yo no he visto muchos sí. casos, sinceramente. Muy bien, pues pasemos ahora Ujú. a otra hormona que también tiene bastante historia detrás, como son las hormonas tiroideas. ¿En qué nos puedes decir este metabolismo tiroideo energético, ¿no? Que es bastante importante para, bueno, iba a decir para el deportista, mentira, es importante para todos. Quizás para un deportista, ¿no? Todavía un poquito más, porque si, intuyo que si hay un problema a nivel metabólico tiroideo, pues si una persona sedentaria notaría su calidad de vida, que puede lentecerse o puede pasar ciertas cosas, en un deportista imagino yo que estaría un poquito peor. Coméntanos brevemente qué son estas hormonas tiroideas y en el metabolismo energético del deportista, ¿en qué podría influir? Vale. Las hormonas tiroideas, la T3 y la T4, son hormonas que tienen parte de yodo, por eso es tan importante el consumo de sal yodada y alimentos procedentes del mar. Son el acelerador del metabolismo. Entre la sabiduría popular de vecinos, de piso y de bloque, Mm. son las hormonas que te engordan o que te adelgazan. Explicado Sí, pronto y mal. Explicado pronto y mal y sí, sí, sí. acaba sirviendo como una buena explicación. Entonces, va a regular la energía que utilizas, cómo la transformas y cómo responde tu cuerpo al entrenamiento. Te va a ayudar a metabolizar mejor la glucosa, a metabolizar mejor los lípidos, también parte de las proteínas y sobre todo cuando tenemos más problemas cuando hay exceso o cuando hay déficit, ¿no? Porque se ve cuando se echa en Claro. falta algo, es cuando no funciona bien y con las hormonas tiroideas también pasa. Cuando hay un hipotiroidismo, pues la capacidad de movernos y de movilizar energía y de incluso de los músculos puede ser peor. O sea, el hipotiroidismo no es un blanco y un negro, hay como una Claro. escala de grises, desde un hipotiroidismo subclínico, que en su palabra, aunque no me guste mucho, puede ser que no Mm. tenga clínica o que la clínica no sea significativa, también puede hacer que estemos como más fatigados, estemos como más cansados y un hipotiroidismo muy marcado, incluso puede dar sensación de agujeta. Si tú tienes una persona que hace mucho tiempo, por X motivo, no se ha tomado la pastilla y verdaderamente la necesitaba y a dosis grandes, ves una elevación de CPK, de hormonas muy parecidas a la de las agujetas y ves cómo esos músculos están más tensos, esos colágenos están como más hinchados, esos túnel carpiano, las manos las tienes como más hinchadas y es algo que es negativo. Entonces, una corrección de esa disfunción tiroidea pues, va a traer beneficios sobre el rendimiento físico. Luego aquí me acuerdo de un estudio muy chulo que vi hace tiempo que hubo gente que intentó tomar medicación para el hipotiroidismo sin tener hipotiroidismo con el simple hecho de intentar adelgazar, provocándose un pequeño hipertiroidismo subclínico. Esto es totalmente nada recomendado, no lo vamos a Claro, decir. Y luego claro. voy a decir que luego posteriormente en el estudio se vio que no era una pérdida de peso significativa. Es decir, Mm. se ponían en un estado enfermo, entre comillas, se forzaban un poco un hipertiroidismo subclínico, pero no obtenían pérdida de peso. Esto me llama mucho la atención y siempre se lo comento a compañeros míos para que veáis que las hormonas no lo cambian todo, que hay cosas más Claro. importantes. Y luego, cuando ya tenemos un hipertiroidismo natural, una enfermedad tal, pues vamos a tener también la sensación esa de que no podemos arrancar bien, de que no podemos movernos bien, porque las hormonas tiroideas también modifican mucho lo que es la frecuencia cardíaca y la frecuencia de respiración. Y entonces yo lo defino con una metáfora como cuando tú estás con el coche por medio de la ciudad y tú tienes que estar en segunda, tercera, pero el hipertiroidismo sin querer pone a tu cuerpo en quinta o en cuarta. Y cuando tú estás en quinta y en cuarta y te mueves entre 40, 30, 40 kilómetros por hora, tú notas que el coche no te va bien. No porque el coche no funcione bien, sino porque tienes la marcha puesta donde no es. Entonces, tiene ese tratamiento para bajar o esa resolución del hipertiroidismo, te pone el coche de nuevo en segunda y en tercera marcha, haciendo que ya regules mejor la energía, que son cosas bastante interesantes.
En general, las hormonas tiroideas van a mejorar el rendimiento atlético al regular mejor el metabolismo energético y la función muscular. Otra cosa, por ejemplo, es cuando tienes hipotiroidismo, te sube el colesterol. Es decir, los lípidos no se movilizan bien, no se meten bien dentro del cuerpo. También te puede subir un poquito el azúcar, pero no es tan marcado, no se ve tanto. Lo que sí que se ve, que es una maravilla, o sea, te ahorra una estatina poniendo o solucionando el hipotiroidismo de una manera que es espectacular muchas veces. Entonces, las hormonas tiroideas ayudan, pero sobre todo para el rendimiento deportivo hardcore, es quitar el exceso, quitar la deficiencia. ¿Algún rango, algún parámetro como endocrino tú crees que sería importante? Por ejemplo, pues mira, que la TSH esté entre X e Y, porque estos últimos años, por lo menos hasta donde yo haya leído, sí que ha habido disparidad, ¿no? de parámetros, ¿no? Que no llegue a este número, ¿no? Entre tal número y este número. Como endocrino actualizado, ¿qué parámetros, qué números más o menos debería ser una TSH en un deportista? Bueno, o no deportista, una persona sana, ¿crees que estarían bien los parámetros? Aquí habría que hablar otra vez de nuevo del deportista súper exigido, súper competitivo y súper tal. Puede tener tendencia a tener TSH un poquito más baja, ¿vale? Porque el cuerpo detecta que tiene un déficit de energía y ese déficit de energía se ve con una deficiencia a nivel de TSH. La TSH baja porque es la TSH la que da la TSH es una hormona que se secreta a nivel de la hipófisis y va al tiroides y esa hormona hace de que tengamos menos energía, pues dice, la hipófisis dice, bueno, pues vamos a intentar hacer menos hormonas tiroideas para gastar menos energía porque estamos en un proceso complicado de bajas energías. Entonces, es normal en el deportista. Y luego para rendimiento, cuesta un poco decirlo porque no hay tantos estudios como nos hacen ver, pero para mí en torno a 1,5-2 suele ser el rango de TSH más óptimo. Lo único que pasa que en personas que no son hipotiroideas, el hecho en sí de no son hipotiroideas o no tienen una enfermedad clara, el hecho en sí de tratar o de bajar esa TSH acaba casi requiriendo una intervención medicamentosa. Entonces, ¿cómo nos merece la pena una persona que tiene una TSH de 3 o una TSH de 3,5 ponerle medicación para mejorar, para optimizar? Ahí es un debate que tenemos que ver si te merece la pena o no, qué clínica tienes, cómo te afecta eso a tu vida, si lo podemos cubrir con suplementos, si lo podemos cubrir con suplementos tipo zinc, tipo selenio, tipo inositol, que te puedan ayudar a bajar un poco la TSH, si te merece un poco la pena. Entonces, lo óptimo es 1,5-2, pero tampoco sin volverse locos, creo yo. Puede ser que una persona que esté entrenando mucho, que tenga muchos, porque trabaja, tiene familia, entrena muchísimo o encima come un poquito de menos, puede ser que el cuerpo se intente defender subiendo un poquito la TSH o modificando la TSH para poder decirle, oye, te pongo un pequeño freno de mano porque a este ritmo, macho, no llegamos al final del mes. Sí, sobre todo la hipófisis tiene como cinco ejes, ¿vale? Y los clasifica de menos importante a más importante. Entonces, el menos importante con diferencia para la hipófisis es el eje sexual. Es lo primero que se inhibe. Claro. O sea, cuando hay emociones fuertes, cuando hay bajo peso, cuando hay un susto, cuando hay lo que sea, lo primero que se va afuera es el eje sexual. Y entre el eje tiroideo y el eje de crecimiento, pues son los siguientes. El corticoideo es el que más intenta respetar, y el de prolactina también es otro del que se va bastante rápido, pero el siguiente que se suele ir en esa situación es el de TSH, el eje tiroideo, que intenta el cuerpo, pues eso, hacer una resistencia. Es lo mismo que puede pasar en personas que tienen una infección grave. Personas que tienen una infección grave, pues vemos en la analítica, porque han pedido una hormona tiroidea, no estaría bien indicado, pero en medio de hospital de una infección, le piden una analítica, pues ven eso, una especie como de hipertiroidismo falso, porque es otra señal. Es una TSH baja con unas hormonas tiroideas pues tirando a bajas también, que eso es el síndrome de tiroideo enfermo, que también se puede pasar en deportistas de alto rendimiento. Pero es más típico verlo con el eje sexual. Al final el cuerpo lo que quiere es sobrevivir, ¿no? Y si hace falta va poniendo frenos de manos, aunque nos parezca mal a nosotros, pero eso es lo que va interpretando. Nosotros conscientemente queremos tener unos objetivos estéticos de X o unos objetivos deportivos de X, pero eso el cuerpo no le parece bien. Sí. Sobre todo creo que está bien que remarques esto porque hay gente que a lo mejor quiere tener un porcentaje de grasa o un rendimiento deportivo, que no es estético, que sea un rendimiento X de correr, triatlones, maratones, lo que sea, y lo quiere mantener todo el año, un pico de forma todo el año, y lo quiere mantener muchos años. Y a lo mejor con 20 años podía pegarse unas palizas que de repente el cuerpo le dice, oye, mira,
no puedo estar todo el año con un porcentaje tan bajo de grasa o no puedo estar todo el año metiendo doble entrenamiento o unos entrenamientos tan exigentes porque creo que al final esto no es sostenible con la supervivencia. Y es lo que empiezas a decir, ¿no? De los ejes y empieza el cuerpo a quitar y dice, bueno, pues mira, como quiero que sobrevivas a nivel gonadal, a nivel de testosterona, a nivel de estrógeno, a nivel de tiroides, y la persona luego a los meses o a los años dice, estoy cansado, estoy hecho polvo, y ha sido el cuerpo que te ha frenado para sobrevivir, ¿no? Efectivamente, para no seguir gastando, para hacer estrategias de ahorro energético y todo ese tipo de cosas, sí, sí, totalmente. Pues nos quedamos en una estructura muy cercana a la tiroides y nos vamos a la hormona PTH, a la paratiroidea. En este metabolismo que está más relacionado con el metabolismo óseo explícanos qué tiene que ver con la salud ósea del deportista, especialmente si tiene alguna relevancia más en deportes que tienen alto impacto y por qué sería importante conocerles en algunos contextos, Joaquín. La PTH es la hormona para la paratormona, que es una hormona, como tú has definido, que está muy cerca del tiroides, más son como unos grisantitos que están detrás de la glándula tiroides, que en algunas cirugías, pues sin querer, los cirujanos siempre tienen cuidado, pero a veces no pueden, se las llevan por delante y están muy cerquita. Entonces, secretan una hormona que es la PTH, que es como la gestora del calcio. La PTH, su función principal es elevar los niveles de calcio en sangre y lo eleva de tres maneras diferentes, sacando calcio del hueso, sacando calcio del tubo digestivo, es decir, de lo que nos alimentamos, e evitando que echemos calcio por la orina. Mediante estas tres formas, intenta elevar los niveles de calcio. ¿Por qué es importante los niveles de calcio? Sobre todo para el deportista, porque el calcio es un ion muy importante para la contracción muscular. Cuando tenemos una mala contracción, cuando tenemos niveles bajos de calcio, se pueden producir malas contracciones musculares. Normalmente, niveles bajos de calcio, pues es difícil llegar sin una patología, ya que la hormona PTH es una de las hormonas que mejor se regulan a sí mismos. O sea, se regulan de una forma magnífica. Cosas que no pueden evitar una buena regulación de la PTH, pues niveles bajos de magnesio. Niveles bajos de magnesio, que es el ion que necesita la PTH para secretarse, pues pueden provocar una hipocalcemia, que es una hipocalcemia secundaria a hipomagnesemia, que se ve bastante claro y cuando das magnesio por vía oral o por vía IV, pues hace que los niveles de calcio sean mayores. Cuando tenemos muy bajito los niveles de calcio, yéndonos un poco al extremo, que esto sería muy raro que pasase en un deportista, por ejemplo, podemos tener fallos a nivel de la contracción. Si apretamos muy fuerte, este dedo, por ejemplo, que es lo del Trousseau, por ejemplo, cuando lo hacemos con un manómetro, ponemos aquí, el dedo empezaría a temblar y ya lo máximo, que eso a mí nunca me ha pasado, afortunadamente, es mucha hipocalcemia, se va produciendo parálisis de músculos. Un músculo muy importante del cuerpo es el diafragma. Y eso sería una muerte por hipocalcemia que yo, pues afortunadamente, no he visto y solamente he estudiado en los libros de medicina y me gustaría que siguiese siendo así la cosa. Vale, cuando tenemos niveles muy elevados de PTH de forma mantenida, esto va a producir varias cosas. Las otras dos cosas que he dicho, reabsorción de calcio a nivel del bolo alimenticio o reabsorción de calcio a nivel de la orina, no es tan grave, no va a tener tanto problema. El problema va a ser una reabsorción de calcio a nivel de los huesos. El equilibrio del calcio en el hueso es un equilibrio dinámico. El hueso no es un órgano muerto, no es que sea de los muertos. No es un órgano muerto, es un órgano vivo y también puede ser un órgano endocrino y también es un órgano hematopoyético, es decir, también fabrica células, hace muchas cosas, no es un órgano muerto. Pero en el caso de un órgano, un hueso que está continuamente expuesto a niveles de PTH más altos, puede tener cierto riesgo de hacer más fracturas, de tener un hueso más débil. Aunque, sinceramente, los deportistas muchas veces por el impacto continuo sobre ese hueso se genera una mayor resistencia ósea, pero no acaba siendo buena idea o puede restar esos beneficios positivos del deporte una PTH elevada. Y normalmente las PTH elevadas, su causa más frecuente en el mundo actual es un déficit de vitamina D. También puede ser por un exceso de función de la PTH, que eso sería una enfermedad, pero un déficit de vitamina D se puede corregir fácilmente con suplementación con vitamina D. No hay más. Hay muchas veces que no hay más. Pero la exposición solar, alimento y todo eso, pero muchas veces cuando hay un claro déficit de vitamina D, lo único que tiene es la suplementación. Porque entendemos que la vitamina D también es importante para esta absorción del calcio. Y vemos también, Sí, ¿no? ¿Verdad? Sí, o sea, la PTH, eso no lo he comentado, la PTH hace la absorción de calcio a nivel intestinal activando la vitamina D.
pasa una vitamina D a 1,25 vitamina D, que empieza a realizar sus funciones. Y eso ayuda tanto a la activación y función de cosas de la vitamina D, que tiene múltiples funciones, cada vez se descubren más y parece que la vitamina D puede servir para todo, pero entre ellas la absorción de calcio. Sí, la verdad es que la vitamina D cada vez más, y en tu libro también así lo pones, ¿no? Que más que una vitamina tiene función hormonal. Yo creo que esto la gente es importante que lo sepa porque, hombre, como tú dices, yo creo que está bastante extendido ya la importancia de este valor en la analítica, pero quizás hay gente que todavía no lo valora tanto y entendiendo lo que pones en tu libro, lo que divulgas, podemos entender que sí, bien porque no hay consumo de calcio en la dieta, que normalmente yo creo que en la mayoría de dietas hay un consumo de calcio suficiente para poder satisfacer las demandas, aunque es un ion, como dice el doctor Neiros, el ion de la vida, ¿no? Que al final midas todos los minerales y vitaminas y que no es importante, y al final todo es importante. Pero es verdad que para este sentido podemos intuir que si no hay suficiente vitamina D, claro, al final la PTH tiene que ir rascando del hueso para que haya calcio, porque si no hay calcio, lo que decías, o sea, si no hay calcio no hay contracción y si no se contrae el diafragma no respiras y te mueres. Entonces, pero antes de llegar a algo tan extremo, entendemos que va a haber muchas pequeñas cosas que no son tan graves y una de las cosas que podemos intuir, Joaquín, es que si falta vitamina D, la PTH tiene que rascar más calcio, entre otras cosas, del hueso. Yo el único problema que le veo, bueno, el único fallo que yo le veo al cuerpo humano, si hay un creador del cuerpo humano que me lo explique, porque yo digo, yo creo que es perfecto el cuerpo humano, pero yo el único fallo que le veo es que hay cosas silentes, es decir, de primeras no duele. Entonces, a lo mejor hay gente con... Déjame que me explique porque estoy guiando de loco. A lo mejor hay gente con 16, 18, 20 años con estos pequeños déficits, 20, 25 años, y están creando problemas de osteoporosis, osteopenia, y no se están dando cuenta. Corrígeme si digo alguna burrada, me corriges ahora. Va bien. Y llegas a los 40, 50, 60, a la edad que sea, y ya tienes unos problemas de hueso brutales y dices, es que esto no es de ahora, es que esto es que a lo mejor llevas muchos años con este problema que es sigiloso, que es silencioso, que no notabas nada, pero está tu PTH haciendo, está rascando hueso y ese hueso llegas a una edad y, ostras, ahora es difícil. Si encima has sido sedentario y no estás estimulando el hueso, como tú estás diciendo, no hay impacto, no hay fuerza, no comes suficiente y no hay suficiente vitamina D, pues claro, al final el cuerpo dice, bueno, yo he hecho lo que sea por sobrevivir. Si para sobrevivir me he tenido que ir comiendo el hueso para poder sacar calcio y otros minerales al cuerpo, lo tengo que hacer ahora. Que sepas que llegas a los 40, 50, 60 o la edad que sea, con los huesos completamente comidos. Por ahí pueden ir los tiros. Efectivamente, y eso, o sea, y luego es lo que has dicho tú de ingesta de calcio, sobre todo en las personas mayores que tienen el apetito disminuido, que tienen cierta inapetencia, que son muy picky a veces para la comida, es cuando más cuesta la ingesta de calcio que se cumpla, ¿no? Gente que no toma suficientes lácteos, pues son más típicos en personas con mayor edad, y es ahí donde cuesta más, y está bien que eso se prevenga y no lleguemos a esa situación. Con la vitamina D, ¿tendrías alguna teoría de por qué hay tanta hipovitaminosis actualmente? Porque se ha leído de todo, ¿no? Se ha leído desde que a nivel de colesterol tenemos que tener, ¿no?, este 7 de hidrocolesterol para poder asimilarla, que el magnesio tiene que estar suficiente cantidad en hígado y en riñón para activarse. No sé, ¿tú tendrías alguna hipótesis o ya no hipótesis, teoría sobre por Bueno, qué parece ser últimamente tan baja cantidad de esta vitamina? Pues a lo mejor, o sea, e irnos un poco más a la... Todas esas teorías que has dicho pueden ser válidas y a lo mejor dentro de 5 10 años, pues esta conversación acaba siendo, pero si era evidente que era eso. Pero yo creo que hay otro factor que también tenemos que ver un poco más a la fase preclínica, preanalítica de la analítica, o a la fase de interpretación de la analítica. Es que a lo mejor no estamos midiéndola bien. O sea, aunque nosotros pensemos que 25OH sea Claro. la forma más... No estoy diciendo de medir 1,25 porque tampoco Sí. sería válido, pero a lo mejor otro parámetro analítico o otra forma de medir la vitamina D tiene que ser necesaria, porque hay gente que tiene vitaminas D
en rango normal y tenemos signos indirectos de que esa PTH está más elevada, de ese calcio bajito y tal, y luego que todo el mundo lo tenga bajo, que todo el mundo lo tenga bajo, a lo mejor puede ir un poco en la fase de no la estamos midiendo bien. O gente que la tenga normal o tal, que no la tenga bien. O sea, ahí también, yo creo que también puede haber un poco de fallo a nivel metodológico. Eso es mi pequeña adición a eso. O sea, que a lo mejor tenemos que replantearnos un poco el cómo medimos la vitamina D. Porque no me parece, o sea, pueden ver cosas que sea raro y que en España tanta gente tenga déficit de vitamina D y todo eso, pues también puede ser causado a veces por no una buena medición. Luego, pues, ya lo típico de este estilo de vida que llevamos, de estar todo el día encerrados, de taparnos mucho, de la latitud en la que estamos, todo puede ayudar a esa pandemia de déficit de vitamina D. Pues vamos a pasar a otra de las hormonas que, bueno, voy a decir una de mis favoritas, al final todas son favoritas, ¿no? Entendiendo la función de cada una, a cada cual me parece más importante e interesante, pero creo que esta es la que más gente le echa la culpa y dices, ostras, pero si te está salvando la vida, como es el cortisol, ¿no? Parece ser que el cortisol es el enemigo, es el malo, pero claro, es el malo como en cualquier otra que vamos a hablar o que hemos hablado. El defecto o el exceso de cualquiera de ellas al final te mata. Pero para que lo entienda la gente, ¿qué impacto tiene el cortisol sobre el rendimiento y la recuperación muscular? ¿Y en qué contextos, por qué la gente tiene un concepto en general tan malo de este cortisol? ¿Qué nos puede hacer en nuestro organismo, Joaquín? Sí, el cortisol es una hormona que aparece cuando el cuerpo interpreta que hay una amenaza. El cortisol, las catecolaminas, que son la adrenalina, las típicas hormonas así más de batalla, son más a corto plazo. El cortisol, vamos a dejarlo en medio plazo, vamos a dejarlo ahí. Pero sí que es verdad que se secreta cuando uno se pone nervioso, cuando le dan un susto, cuando tiene una competición, cuando tiene un requerimiento así muy bestia. Entonces, vemos que hay una amenaza y se salta. ¿Cuál es el problema en la salud y en el rendimiento? Que estamos cableados o estamos diseñados, o hemos sido programados o estamos preparados para una vida de hace 10.000 años. Esa vida de hace 10.000 años, pues nosotros éramos bastante más eficientes y estábamos muchísimo más adaptados, pero por la sociedad, el avance, la historia, la tecnología, nuestro intelecto y todo esto han hecho que cambiemos el mundo a un mundo diferente en el cual tenemos otro tipo de estímulos. Estímulos que no van a poner en peligro nuestra vida, pero sí que van a activar de una forma pequeñita ese cortisol, haciendo que tenga una elevación continua de cortisol más pequeñita, pero no a pico y luego recuperación, haciendo que esa función del cortisol, que era necesaria de movilizar energía, inhibir el sistema inmune, preparar, sacar energía de cualquier lado, como por ejemplo catabolizar colágeno, catabolizar proteína y todo eso, porque necesitabas ya, pues eso se crea durante mucho tiempo a bajo nivel, no grande, porque si no explotaríamos o tendríamos una enfermedad clara, pero a bajo nivel y eso provocando problemas de salud, haciendo que haya una inflamación crónica, un estrés persistente, y esto también forma parte de lo que tú has definido antes como enemigos silenciosos, enemigos que no vemos en un momento, pero que preparan una situación para decir, oye, mira, pues esta persona no parece que tenía tanto factor cardiovascular, pero luego si escarbas bien en su historia, te das cuenta que es una persona que siempre estaba agobiada, que siempre iba de aquí al lado, corriendo, lo otro, tal. Entonces, ese cortisol se convierte en el malo de la película porque es una película o mal contada o la han puesto en una mala situación al pobre cortisol, que aumenta la degradación muscular, va a alterarnos el sueño, va a ralentizar la recuperación y eso pues en un deportista pues se va a traducir en más fatiga, más lesiones y estancamiento del rendimiento. Hay un estudio muy chulo que a mí me gusta mucho, que fue el efecto positivo en la hipertrofia de las caminatas por la naturaleza. Y no es que las caminatas por la naturaleza tengan un efecto anabólico brutal de la leche, no un estímulo que tal, sino el hecho en sí de bajar los niveles de cortisol ayudaba mucho a esa recuperación, a ese mejor descanso y a ese tal, y ayudaba a tener más hipertrofia a costa de reducir los niveles, bueno, debido a reducir los niveles de cortisol. De igual manera, intuyo que se le puede asociar a disminuir los niveles de cortisol, hacer, por ejemplo, una dieta bien balanceada, porque si la persona está entrenando y luego no come la cantidad o la calidad necesaria, o luego duerme poco, o luego tiene mucho estrés, claro, entendemos que si hay cortisol, luego veremos, ¿no?, que se inhibe un poquito de testosterona y hormonas más anabólicas, y el cortisol
entendiendo esto, Joaquín, mi hipótesis siempre es, cortisol, vamos, cuando hay gente que habla de cortisol, digo, dame tu cortisol, yo lo quiero ahora de día. Yo quiero mucho cortisol de día y por la noche cero cortisol. El problema es que mucha gente, otra hipótesis mía que no se puede comprobar, pero bueno, yo estoy muy loco y te la suelto. Tú eres el endocrino, para eso, tú ahora juzgas. Yo veo gente que por la mañana no tiene cortisol, o sea, le ves claramente que le falta esta energía, esta adrenalina, noradrenalina, este sistema nervioso simpático, ¿no? Que le falta, que no va, pero por la noche no se le va del todo y sigue con el run run, sigue preocupado y dices, tu problema es que estás por la mañana te falta cortisol y por la noche te sobra cortisol. Entonces no está donde tienes que estar. Lo ideal sería que el cortisol estuviera solamente de mañana y en picos concretos de trabajo, de un accidente, de un estrés, de una pelea, de una discusión y que te salva porque te está salvando la vida y luego por la noche que sea lo más tendente a cero posible. Efectivamente, o sea, el cortisol nosotros como médicos lo tenemos que medir sobre las 7, 8 de la mañana, que es cuando se alcanza el pico máximo. Si te haces una analítica de cortisol a las 11 o a las 12 de la mañana, le puedes poner un susto al médico porque te puede salir un cortisol muy bajito, pero porque los rangos de referencia están hechos para esa hora. Y efectivamente, o sea, cuando una persona tiene los ciclos circadianos o su vida o directamente, no es tanto fisiología, o una vida más desordenada, hace que viva peor. Y ese tipo de costumbres que tiene por ejemplo, todo el mundo se cree que es fenotipo nocturno. Mira, el fenotipo nocturno, yo he visto ciertos estudios demográficos, no es un 10 o un 15%. Y mira, yo hablando con mucha gente, más del 10% seguro que reconoce que es fenotipo nocturno. No, mira, chico, tú no eres fenotipo nocturno, tú tienes una vida desorganizada, hay que decírselo, tienes una vida desorganizada y te gusta hacer más cosas por la noche, pues porque por la noche pues, te diviertes más, porque te gusta más, o porque encajas más con otra gente que tiene tu mismo gusto. Pero, sobre todo las personas, muchas veces tenemos fenotipos de trabajar más por la mañana y hay que adaptarse a eso. Y habrá gente que sea fenotipo nocturno, pero normalmente tener ese pico de actividad máximo durante la mañana es mucho más fisiológico y es así, o sea, y el hecho en sí de regular sueños, de tal, aparte de las hormonas, la vida te va a ayudar a que tengas una mejor salud y un mejor rendimiento deportivo. Completamente. Pues vámonos ahora al páncreas y a un par de hormonas antagónicas. Y vámonos a esta insulina y glucagón, ¿no? Que también, pues eso, a veces por las redes sociales la información está bien dirigida, pero hay a veces que la gente, no, es que esto no me lo como que me sube la insulina, no, es que esto es malo porque me genera glucagón. Y hay a veces que creo que falta un poquito de información. ¿Nos puedes explicar este binomio, por qué es importante y cómo se relaciona con tanto con la salud como el rendimiento deportivo? ¿Cuándo sería interesante que una esté alta o la otra esté baja en nuestra vida, Joaquín? Vale. La insulina es la hormona que actúa como una llave que permite la entrada de glucosa a las células. Glucosa y otros macronutrientes, pero sobre todo el más marcado es la glucosa. Y especialmente a las células musculares. Es donde más se va a necesitar la glucosa, donde más rápidamente se va a consumir, pero también están dirigidos, en primer, segundo, tercer puesto sería hígado y depósitos de grasa. Cuando primero se llenan los depósitos de los músculos, luego el depósito del hígado y luego posteriormente, cuando ya todo lo demás está lleno, saturado, va a depósitos de grasa. Y ahí la grasa, los depósitos de grasa, la glucosa se acaba convirtiendo en grasa por la maquinaria enzimática que hay en esa célula. En el deporte, una buena sensibilidad a la insulina se traduce en una mayor eficiencia energética, en una mejor recuperación y en un mejor desarrollo muscular. Para tener una mejor sensibilidad a la insulina, lo más habitual es tener una buena composición corporal. Cuando tenemos un exceso de panículo adiposo, eso por inflamación y por ciertas señales que se mandan, va a generar una resistencia a la insulina, haciendo que para el mismo estímulo, para la misma subida de glucemia, para el mismo que tenga que trabajar, tengamos que mandar en vez de un mensajero, 2, 3, 4, así hasta infinito, hasta que se va generando o se puede llegar a generar una diabetes, una disfunción de la insulina. La insulina es importante en el deporte porque es la principal hormona anabólica. Bueno, de las principales hormonas anabólicas, teniendo en cuenta la testosterona, otras, la insulina nos puede ayudar a recuperar posteriormente. Hay como una especie como de la teoría de la ventana de insulina, que tiene mayor sensibilidad a la insulina después del deporte. Hay gente que piensa que son 15 minutos y luego fisiológicamente son en torno a 2, 3 horas,
quieras o no, no hace falta tomarse ese whey protein o ese post-entreno en el mismo vestuario del gimnasio, te puedes ir a tu casa tranquilamente y comer ahí tranquilamente, que estarías cumpliendo bien lo que es la ventana post-ejercicio y ese tipo de cosas. Y luego la insulina intentar mantenerla baja a lo largo del resto, ya que la insulina inhibe otras hormonas interesantes, como por ejemplo puede ser la hormona del crecimiento, la hormona del glucagón o otras hormonas que también ayudan a tener una buena salud. Ujú. ¿Podría tener sentido, por ejemplo, en deportistas que entrenen así de manera más seria, más fuerte, para bajar, por ejemplo, intuimos, con lo que has explicado, que durante el entrenamiento que haya cortisol, que haya glucagón, puede ser buena señal, ¿no? Porque estás entrenando, estás rompiendo, estás utilizando Ujú. sustratos. Y al acabar, para bajar ese cortisol y que suba esa insulina, es cuando tenía sentido lo que antes explicaba, ¿no? Que hay gente que se toma el batido, se toma el Ujú. postentrenamiento para que el cortisol... porque ahora voy a poner un ejemplo extremo para que la gente lo entienda. Quizás hay gente que entrena fuerte, termina de entrenar y no le da tiempo a comer ni a tomar nada y se va al trabajo y encima tiene estrés o tiene lo que sea. Entonces, claro, en ese contexto, Joaquín, en concreto, si terminas de entrenar y sigue elevado ese cortisol por tu estilo de Ujú. vida, sería más difícil. La recuperación Sí. post-entreno se podría ver afectada Sí. negativamente. Sí, 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 o sea, son cosas que están totalmente estudiadas. La carga de hidratos por ejercicio inhibe el cortisol, inhibe muchos tipos de hormonas. La misma insulina, pues, aumenta la insulina con los hidratos, inhibe ese tipo de hormonas también, haciendo que entremos en una fase como de recuperación anabólica de esos sustratos que están entrando por vía digestiva, meterlos en las células. Muy bien. Vámonos ahora al par de hormonas sobre la saciedad, ahora que están Ujú. bastante de moda, ¿no? El tema de medicamentos. Aquí hemos hablado también de Ozempic con algún nutricionista. Pero bueno, vamos a quedarnos en las dos primeras, como son leptina y grelina. ¿Hasta qué punto influyen en la saciedad, influyen en el hambre? Y luego te quería preguntar cómo podríamos iba a decir modificarlas, pero la palabra es demasiado pretenciosa, modificarlas, pero sí por lo menos saber Sí. hasta qué punto realmente influyen y luego qué está en las manos, porque hay gente que me dice, vale, Claudio, me queda muy claro la leptina a la saciedad, la grelina al hambre, bla, 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 pero ¿y yo qué hago, Joaquín? ¿Yo qué hago, doctor, para poder tener más saciedad o para poder tener menos ganas de comer o de comer ultraprocesados? Leptina y Vale. grelina, ¿qué nos puedes decir? Vale, sobre la leptina es la hormona que es el sensor de las reservas de tu cuerpo y está producido por las células de grasa. En teoría, si tú tienes más reservas grasa, vas a tener una mayor cantidad de leptina. Esa es la teoría y acaba Hmm, siendo cierto. Lo único que pasa es que cuando tenemos una composición corporal con mucha grasa, mucho panículo adiposo, se genera también una resistencia a la leptina, haciendo que cuando la señal de leptina, que es como lo que dice el cuerpo de la leptina le dice al hipotálamo, tranquilo, ya hemos comido, ya estamos llenos, pues con mayor cantidad de grasa, pues eso se genera más resistencia y no llega tan bien la señal. En deportistas con bajos porcentajes de grasa, como por ejemplo de resistencia, los niveles de leptina caen bastante, haciendo que siempre tengan hambre y siempre estén en modo ahorro, reduciendo el gasto energético y aumentando claro. su apetito. Por eso, una restricción calórica mantenida todo el tiempo, es decir, está en tu peak de definición y todo eso, puede ser muy contraproducente porque tu cuerpo se cree que está en peligro y lo último que quiere es seguir quemando más. Y eso no tanto para la pérdida de peso, porque no sería su objetivo principal, sino sobre todo por la utilización del sustrato para los entrenamientos. Y ahí donde la leptina pues tiene esa función. Y sobre la modificación de las hormonas leptina y grelina, esa es una gran pregunta y sin utilizar medicamentos y todo eso y hablar de eso, yo creo que es complicado dar una cosa que sea clínicamente significativa para los usuarios, los oyentes de este podcast. Yo lo que creo es que más bien es el uso de alimentos que tengan coeficiente de saciedad mejor. O sea, dar a nuestro cuerpo la señal para que se secrete esa leptina y para que se inhibe esa grelina de una forma mejor. Y luego también el hambre, el cuerpo humano, no es solamente parámetros analíticos, sangre, cuerpo, también tiene un componente físico, psicológico, emocional. O sea, muchas veces la gente que te pregunta continuamente por cierto tipo de cosas, hay
también hay un componente emocional y un componente social y un componente de agobio, un componente de búsqueda de placer, búsqueda de recompensa que está en la comida. No somos ni mejores ni peores por ello, pero sí que el hecho en sí de saberlo y de conocerlo y de ser honestos con nosotros mismos y saber que modificamos nuestras emociones o nos autorrecompensamos con comida y tal, el hecho en sí de conocernos nos puede ayudar a ponerle soluciones. Al menos conocerlo. Y ponerle Claro. soluciones nos puede ayudar a ese comer compulsivo o a ese hambre por aburrimiento o a ese hambre por llenar un vacío, tenerlo en cuenta y conocerlo. Y eso es en parte el camino hacia la mejoría, que es una cosa súper compleja y que no es Mm. decir, no comas en tal, eso sería una solución demasiado simple. Pero el hecho en sí de conocerlo te ayuda a ponerle pequeñas vías para mejorar. Sí, sí, hombre, ahí suscribo, vamos, todo lo que comentas. Y a mí me gusta mucho cuando hablo con algún compañero, algún deportista y demás que le han puesto unas pautas nutricionales y ve que no las puede cumplir, es precisamente esto, es si X, Y o Z está haciendo que genere menos leptina o más grelina, no es fuerza de voluntad, o sea, tu cuerpo por dentro te está diciendo y es cuestión de tiempo. Si tienes mucha fuerza de voluntad, tardarás un día y si no, tardarás 10 minutos, pero lo que está claro que eso tiene los minutos o los días contados y no eres más vago, eres más perezoso o te falta fuerza, sino que tu fisiología quiere que sobrevivas. Por ahí creo que es muy importante lo que has dicho, o sea, alimentos que te generen saciedad y normalmente suelen ser alimentos que están más relacionados con la comida real. Eso probablemente a medio y largo plazo sea mucho mejor que la dieta X, la dieta Y o el suplemento X o Z, porque como estas dos hormonas vayan en tu contra, que no es en tu contra, que repito, que te están intentando salvar la vida, pero es en tu contra para tu objetivo, así que las tienes que tener de tu lado. ¿Cómo? Que tu hipotálamo esté saciado, ¿no? No es lo mismo comerse X gramos de hidratos de carbono de pan blanco que de patata. O sea, intenta comerte 200 gramos de hidratos Claro, de 200 gramos de hidratos en patata y versus 200 gramos de hidratos claro. en pan. Yo creo que es factible. En pan es factible, en patata te tienes que poner. Sí, sí, sí. En patatas son 4 patatas más o menos, así que tienes que comer. Que te tienes que expresar. No, no, yo creo que ya me he pasado, yo creo que no, que no llegaría. Pero que es duro, o sea, y es intentar Sí. saberlo y aceptarlo y el cuerpo humano llega hasta donde podamos. Y mucha gente te promete modificar tu leptina, modificar tu grelina, pero es que yo por lo que he estudiado y he visto y me he preparado, significativamente no hay mucho. O sea, sí es verdad que hay algunos suplementos que pueden ayudarte, cosas así, pero muy poco. Ujú. Pues vámonos al primer eje que tu cuerpo, ¿no? Inhibe, no por nada, sino porque imagino yo, intuyo que será el que está, es el menos importante, sino muy importante para la supervivencia, ¿no? Que es este Ujú. eje. Y Bueno, ahora, luego, sobre todo para el sector femenino, es el que puede llegar a implicar un gasto energético devastador, que es el embarazo. El claro. embarazo genera un gasto energético brutal. Entonces, si tu cuerpo detecta que estás en una situación de invierno, una situación de agresión, una situación límite a nivel de energía, vamos a intentar bajar los estrógenos para que esos ciclos menstruales, por lo que sea, si viene alguien, alguna pareja, algún mate o alguien que haga una barra basada contigo, no te quedes embarazada. O sea, y eso sería una cosa que podría en peligro tu vida y no también la de la progenie. Entonces, los estrógenos no solamente van a regular el ciclo menstrual, van a tener importancia también a nivel de la salud ósea, metabolismo de la grasa, respuesta inflamatoria. Cuando las mujeres entran en menopausia, pues tienen una salud ósea peor, un metabolismo de la grasa peor, empiezan a tener hipercolesterolemia, empiezan a tener factores de riesgo mucho más elevados, empiezan a aumentar muchísimo más su riesgo de infarto y en general pues tiene un contexto de la piel peor, un contexto de los músculos peor, porque los estrógenos son muy importantes también desde el punto de vista de estrógeno y también porque se transforman a andrógenos y eso es importante y saber eso es bueno que las mujeres de esa edad lo sepan para también darse un poquito más de manga ancha o darse un poquito más, o sea, no saber que poco a poco van a rendir menos, igual que los hombres, pues también poco a poco también vamos a rendir menos. Lo único que pasa es que por pura biología, los hombres, el declive en testosterona es Mm, menos marcado y más llevado a mm, largo en el tiempo. mm. Estos estrógenos y esta Ujú, progesterona, vamos primero al eje femenino. ujú, Lo decías, ¿no? Podemos ver que en mujeres que tienen agentes
estresores como puede ser Ujú. poca cantidad de calorías que entren, poca cantidad de grasa en la dieta, exceso de estrés puede ser emocional, intuyo, entiendo yo, pues familiar, económico, laboral, un exceso de ejercicio, Ujú. eh, todo eso, el organismo puede hacer que a nivel gonadal de estrógenos, progesterona, haya no unos déficits, sino un freno de mano para decir lo Ujú. que tú comentabas al principio. ¿Y Ujú. en qué parámetros, por ejemplo, habría que fijarse una mujer que ahora te esté Sí. escuchando? Puede decir, ¿cómo puedo saber yo, doctor, si el estilo de vida que llevo? Porque yo creo que mucha gente y me voy a incluir, ¿vale? Estamos o hemos normalizado porque como está todo el mundo igual, Ujú. ir hasta arriba, ¿no? Me llevo a los críos al cole, trabajo, Sí, sí, entreno, sí. tengo 2 trabajos, tengo tal, pero como mi vecino está peor, digo, yo Total. voy bien porque sí Sí. está arrastrado. Pero una mujer que diga, doctor, no tengo claro si estoy cruzando el umbral que me va a generar el día de mañana una menorrea hipotalámica o si no, hasta qué punto hay algún parámetro en la analítica que Ah, ella sí, puede la analítica ver, súper claro. ojo, te estás pasando, hija mía, Sí. o quizás hoy no, pero vas cuesta abajo sin frenos a que tu hipotálamo ponga un Ujú. freno de mano y luego será un Sí, problema. sí. El que pone el freno de mano es la glándula hipofisaria. La glándula hipofisaria con dos hormonas, la FSH, que es la folículo estimulante, la hormona folículo estimulante, y la LH, que es la hormona luteínica. La hormona luteínica se encarga sobre todo de la secreción de la secreción de hormonas, tanto en el varón como en la mujer, y la folículo estimulante pues, se encarga sobre todo del crecimiento de la célula en el testículo y luego de la estimulación a nivel de los ovocitos de la mujer. Entonces, cuando tenemos una mujer que tiene una menorrea hipotalámica funcional, van a ser la FSH y la LH las que van a estar bajas. Es decir, porque lo que no funciona la glándula hipofisaria baja esos niveles. No es que de repente se haya muerto todo, eso sería una cosa bastante rara y muy, muy poco probable, que se hayan muerto todas las células que segregan FSH y LH, sino que el hipotálamo y la hipófisis han detectado ese nivel bajo energético, normalmente suele ser nivel bajo energético, ¿vale? O nivel elevado de estrés, inhiben ellos mismos o se inhiben ellas mismas y haciendo que posteriormente las gónadas, que también se consideran presumiblemente sanas, dejen de secretar tantos estrógenos y tantos progestágenos, alterando lo que es el ciclo menstrual, haciendo que no haya inducción ovocitaria, que no haya liberación de esos óvulos y todo eso provocando esa menorrea hipofisaria. Para hacer un diagnóstico diferencial, como por ejemplo un síndrome ovario poliquístico, que también sería una alteración ginecológica bastante frecuente, pues FSH y LH detectan que algo está mal ahí abajo a nivel ginecológico y mandan una señal más chillada, más fuerte, con una elevación más grande de FSH y LH. Es totalmente al contrario y eso se ve en una analítica. Signos que podamos ver sin necesitar pincharnos el brazo, Hmm. pues un porcentaje de grasa bajo, un estrés muy grande, que los ciclos menstruales tengan un salto de ciclos menstruales, es decir, que tengas un mes sí y un mes no, o que los tengas cada 35 días, que tampoco sería del todo óptimo. Y todo este tipo de cosas, también dar la voz de la calma, son totalmente reversibles. O sea, no es bueno que no tengas la regla durante un año o durante varios meses, pero son totalmente reversibles. Y muy pocas veces, a no ser que sea muy, muy exagerado y sea un índice de masa corporal muy bajito, van a dejar consecuencias permanentes. Casi las más son totalmente reversibles y si vuelves a tener ese peso normal o vuelves a tener esa situación de vida normal y apacible, las cosas vuelven a su cauce. ¿Hasta qué punto Ujú. puede ser casualidad o causalidad? No se puede, no lo Ujú. puedo demostrar y menos yo, ¿no? Ujú. Pero no son pocas las parejas que he tenido en mi entorno que Ujú. por H o por B no se podía quedar embarazada. Mm. Y después de tirar la toalla, se han quedado. Y dices, Sí, ostras, ese, puede ser un exceso de estrés, de estar pensando pendiente con médicos, con endocrinos, con ginecólogos, con nutricionistas, todo perfecto, tiene que ser este día para que se quede. Y de repente, es, pero no han sido pocos, Joaquín, sí, sí, sí. y que me llamaba la atención, y cuando ya tenía claro que no se podía, se quedan, pero no una vez, sino dos o tres que dice, ostras, has pasado de no poder a tenerlos con una facilidad. Sí, sí. ¿Hasta qué punto puede estar el estrés detrás de esto? Eso es cierto. Cuando la hormona, el cortisol, la CTH y el cortisol inhiben también el eje sexual, porque también es una señal estresante. El mecanismo hormonal es todo como una especie de mapa
de resistencia, pero en vez de resistencia son flechas de más, menos, más, menos. Hay cosas que mueven más, por ejemplo, TSH mueve prolactina y el cortisol inhibe casi todas las hormonas a nivel cortisol. Y es eso, o sea, y es muchas veces la frase esa que hay mucha gente que le desagrada de cuando te relajes te quedarás embarazada. Y en parte es cierto y en parte también entiendo que moleste a esa gente, pero sí Claro, que es verdad claro, que claro. cuando bajan los niveles de cortisol, el perfil sexual va mejor. Y no solamente por el perfil sexual hormonal, sino por otros parámetros Por no todo. conocidos, complejos, que también ayudan a la fertilidad. Y eso, o sea, pero les molesta bastante. O sea, a gente que busca fertilidad, aunque sea una cosa que se vea y que seamos casos, que veamos muchos casos y que solamente voz populi y también voz general, y también que lo podamos ver en conocidos y en tal, no les suele gustar mucho porque muchas veces como que va en contra de su trabajo, pero sí, tomarse las cosas con relajación, estar bien, en general para la salud y para la fertilidad, que es un reflejo de la salud, va muy bien. Completamente, tanto para ella como para él, porque al final todo influye con este estrés. Sí. Y el día claro, has comentado la analítica, ¿no? Ujú. La LH y la FSH, pero claro, las mujeres al tener ese metabolismo más complejo, por ese tener un Ujú. baile hormonal que no tiene el hombre, ¿habría cabida algún día, por ejemplo, concreto del ciclo menstrual que tenga más sentido ese análisis de sangre? Porque yo también, ya te digo, no, obviamente ni soy endocrino, ni médico, ni nada parecido, pero yo a veces, algún atleta, ¿no? Pues te presenta la analítica sanguínea y le llama la atención que ha habido un cambio en alguna de estas hormonas. Sí. Y le preguntas en qué día del ciclo se ha hecho la analítica. Ah, pues yo qué sé. Y dices, ostras, es que yo creo que es Claro. importante que lo sepas, ¿no? Por ese baile Sí. hormonal. Para Sí. estas personas, estas parejas, vuestras chicas en concreto que quieran buscar esta LH y esa FSH por si ha habido un baile respecto a otros meses o a futuras analíticas, ¿habría algún día aprox dentro del ciclo menstrual que sería recomendable Sí. priorizar? Eso está muy establecido. Sería entre el tercer y quinto día de ciclo, ¿vale? Por eso sería la fase folicular, que es donde FSH tiene que estar un poquito más alta, LH debería de estar dentro de lo que es lo fisiológico un Mm, poquito más bajita, y los estrógenos pues están a un nivel normal, la mm, progesterona a un nivel más bajito, porque no es su fase exactamente. Si claro. nos vamos a fase tipo 21 días o 3 5 días después de la ovulación, pues entonces lo que veríamos es una progesterona mucho más elevada y FSH pues diferente, incluso a Claro. veces un poquito bajita o diferente en general, pero sobre todo para ver mejor las alteraciones entre el tercer y quinto día de regla. Solamente hay una excepción a esto, que estés sin regla durante mucho tiempo. Entonces no nos Claro. vamos a esperar, no nos vamos a quedar de brazos cruzados. Si estás ya sin regla durante mucho tiempo, da un poco igual, ¿vale? Porque vamos a ver la alteración que está Claro. provocando que no tengas la regla. Si la tienes alto, es un fallo a nivel ginecológico, y si la tienes muy bajito, es un fallo a nivel hipovisario o normalmente suele ser por amenorrea hipotalámica energética. Ujú. Y vamos ya a cerrar con la Ujú. hormona por antonomasia masculino, que son todas, obviamente, pero la Eh, testosterona parece que se lleva, ¿no? Igual que eh, el cortisol se llevaba todos los insultos, la testosterona se lleva todos los efectivamente. galones. ¿Hasta qué punto influye realmente tanto la masa muscular, en la fuerza, en el rendimiento y cómo Ujú. podemos cuidarla y tenerla dentro de que obviamente no tenemos una caída, ¿no? Como Ujú. los estrógenos, ¿no? Que hacen como a Eh, mí me gusta explicarlo como un rectángulo, ¿no? La mujer tiene el estrógeno bien y cuando viene la menopausia casi cae en picado. El hombre no tenemos eso, pero desde antes van bajando poco a poco los niveles. ¿Hasta qué punto es importante y cómo podemos cuidar esta testosterona, Vale. Joaquín? La testosterona es la hormona que nos da fuerza, masa muscular, capacidad de recuperación, pero cada vez se está viendo más que la testosterona no es solamente una hormona de brutalidad y de fuerza y tal, también tiene un componente que es un componente muy interesante a nivel cognitivo. Capacidad de decisiones, capacidad de calma, capacidad de concentración, ayuda mucho. Las personas, sobre todo yo vendo gente que tiene un claro hipogonadismo, que le pone testosterona, pues sí, pues te reconocen más la fuerza y todo eso, pero lo que te pueden llegar a agradecer más es la capacidad de concentración más grande. O sea, las personas con bajo nivel de testosterona, no solamente a nivel físico, sino a nivel
mental también entra en una especie de nebulosa, porque el cerebro no solamente tiene receptores para dopamina, para serotonina y para tal, también tienen receptores de hormonas sexuales, tanto para la mujer como en el hombre, para la testosterona. Nuestros cerebros biológicamente son ligeramente diferentes, ni mejor ni peor, diferentes. Entonces, la hormona es muy abundante en los hombres, pero también es presente en las mujeres. Cada vez se está viendo más suplementaciones con testosterona en mujeres menopáusicas mejoran su calidad de vida. Tanto sea como en cremas, como en viales, como en pellets, también mejoran su calidad de vida. La testosterona es una hormona anabólica, como puede ser la insulina, y que va a favorecer la síntesis de proteína, la densidad ósea. Una de las causas de osteoporosis en los varones es no tener testosterona. Yo descubrí un hipogonadismo así, una osteoporosis rara en un varón. Va a regular también la motivación a nivel mental y va a realizar también el deseo sexual. Y su déficit puede estar provocado por exceso de entrenamiento, una dieta pobre en grasa o otros problemas hormonales o medicamentos. Y esto puede reducir la fuerza, provocar fatiga e incluso afectar al estado de ánimo y al deseo sexual. Entonces, la testosterona hay que tener mucho cuidado con ella y es clave. O sea, es clave mantenerla bien. Y para mantenerla bien, pues lo que tenemos que hacer es tener un porcentaje de grasa, es decir, ni muy bajo ni muy alto, porque el muy bajo va a hacer que tenga una peor secreción y el muy alto se va a convertir en estrógeno y vamos a tener esos signos de femeninos. Y me toca aquí porque la ginecomastia en el varón pues, es un problema también, un problema de salud grave, pero sí que puede ser una cosa que compleje y una cosa que sea molesta, no está bien. Y luego a nivel de alimentos, pues el zinc es un micronutriente muy interesante, las carnes rojas tienen bastante de zinc, ayudan bastante, cierto tipo de grasas son interesantes para niveles correctos de testosterona y con eso podemos cuidar bien la testosterona. Un buen descanso, una buena dieta, ayuda mucho y en general una buena salud va a ayudar a tener una buena testosterona. Luego siempre una testosterona alta en sangre es siempre sinónimo de que hay mucha testosterona y es disponible y está actuando donde quiere llegar. O puede ser que está, me pongo en otro contexto, que está tu cuerpo, tu eje intentando sacar más materia prima y luego resulta que es una testosterona, que la testosterona libre no está activa o que hay mucha globulina fijadora de hormonas sexuales raptando parte de testosterona y hay gente que dice, ¡guau, mira, Joaquín, qué bien, tengo la Total. testosterona por las nubes! Y dices, Sí, pero, pues, escúchame que quizás, ¿qué nos puedes decir de claro. mirar otros parámetros más que haya solo la Sí. testosterona total? Para mirar, muchas veces, y esto va otra vez a otra cosa que he dicho, la mejor manera de regular nuestro cuerpo, el mejor sensor que tiene nuestro cuerpo es nuestro propio cuerpo. Claro. Más que mirar una analítica de testosterona total, muchas veces te tienes que ir a FSH y LH. Según los valores de FSH y LH, tú ya ves si esa persona tiene niveles buenos de hormonas sexuales. Estamos hablando de cualquiera, vamos a centrarnos en el varón, pero si tiene una persona una testosterona normal, con el rango bajo de la normalidad, pero tiene una LH de por encima de 8 o por encima de 10, tú ahí ya vas viendo un déficit subrepticio o subclínico de testosterona. Se parece mucho a las TSH de hipotiroidismo subclínico. Claro. Lo único que pasa es que están mucho más estudiados, mucho más vistos, tenemos mucho más experiencia. Pero una LH, que es la hormona principal de la secreción de hormonas, la FSH es diferente para celular, la LH no nos indica y el sensor mejor y más fino, que hemos tenido mucho tiempo para afinarlo, es el hipófisis, el hipófisis hipotálamo. Y ahí es donde nosotros vemos si esa persona tiene buenos niveles de testosterona activa. Y sí que es verdad que a nivel de proteínas, a nivel de tal, pueden fijarse esas proteínas, porque es una proteína esteroidea y las grasas no se van bien con el agua, que es la sangre, entonces se fijan ahí y no acaban haciendo función. Entonces, hay ciertos suplementos, como por ejemplo el boro, creo que podría ser, que ayudaba un poco a aumentar la testosterona libre. Se podría valorar. Lo que pasa es que sí, la suplementación con boro es un poco compleja. Y sí, es otra forma de verlo y otra forma de analizar el contexto de la testosterona. Muy bien, doctor. Pues creo que hemos dado un buen repaso de las Sí, principales la verdad que sí. hormonas, ¿verdad? Bueno, en tu libro explicas estas cosas y mucho mejor y sobre todo Sí, viendo sí. el contexto metabólico del sueño, del descanso, del estrés, disruptores endocrinos, nutrición y todo eso que al final
muchas veces nos gusta el reduccionismo, ¿no? Y hay gente que, como tú decías, en la analítica, esto, zinc y boro, bueno, escúchame, duerme suficiente, cómo vas de estrés, cómo es tu estilo de vida, porque al final, si te hinchas a zinc, a boro y a carne para mejorar testosterona, pero todo lo otro no lo llevas bien, por desgracia no sería la solución, que sería fácil hacerlo, pero por desgracia el sistema, el ser humano es mucho más complejo. Así que recomiendo encarecidamente el libro Oh, qué del guay. doctor. Y si alguien quiere contactar contigo, haces consulta online, ¿cómo Sí, pueden hago contactar consulta contigo, online, Joaquín? ya 100% online y sería en mi web, www.joaquinpormandocrino.com. También me podéis encontrar en mis redes sociales como DR Puerma, tanto en Twitter como en Instagram, y ahí hago divulgación sobre pérdida de peso, hipotiroidismo y otro tipo de hormonas también. Muy bien, pues ha sido un placer que te pases por aquí. Te mando un abrazo enorme, Joaquín. Otro para vosotros y para vuestra audiencia.